here it comes, I don't wanna see it tonight. Bueno, vamos a resolver ahora un examen de selectividad, el ASPAO de Química de Valencia. Y como siempre, pues va a tener 5 problemas, cuestiones, ¿vale?, a resolver. Bueno, la primera cuestión nos dice que consideremos los elementos químicos A, B, C y D, de números atómicos 12, 16, 19 y 36 respectivamente. A partir de las configuraciones electrónicas de cada uno de ellos, tenemos que responder razonablemente las cuestiones que se nos indican. Bueno, antes de empezar, pues sabemos que tenemos que escribir las configuraciones electrónicas conociendo los números atómicos y a partir del diagrama de Moller, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso ya lo podemos ir montando. Tenemos aquí las 4 configuraciones electrónicas de los 4 elementos químicos. Nos dice que identifiquemos y escribamos la configuración electrónica, que la hemos hecho, del ion más estable. Bueno, pues tenemos que saber que los iones más estables son átomos que al ganar o perder electrones adquieren una configuración de capa completa o, en su defecto, de capa semicompleta. Así pues, el elemento A, que es este que tenemos aquí con 12 electrones, esta es su configuración electrónica. Se trata del magnesio, por cómo termina en 3s2, podemos decir que es el magnesio, y formará el ion más estable si pierde los 2 electrones 3s2, que tenemos aquí, los 3 electrones de la capa 3. ¿Por qué? Porque entonces quedaría el nivel 2 completo, ¿vale? Y tendrá la estabilidad de capa completa o la configuración de gas noble. Por tanto, su configuración electrónica sería la que tenemos aquí puesta, 1s2, 2s2, 2p6, y por tanto sería el magnesio 2+. Por otra parte, el elemento químico B, viendo la configuración, vemos que para completar el nivel 3 necesita ganar 2 electrones, ¿vale? Viendo la configuración, este elemento químico es el azufre, ¿de acuerdo? Formará el ion al añadir 2 electrones y por tanto completar el nivel 3, que es lo que hemos dicho, y la capa D. Con eso la configuración electrónica del ion más estable será aquí con 3p6 y por tanto su ion será S2-. En cuanto al elemento químico C, que por configuración electrónica podemos decir que es el potasio, ¿vale?, porque acaba en 4s1, el ion más estable sería aquel que se forma al perder estos electrones del 4s. Conseguiríamos con ello que tener la capa y el nivel 3 completo, y la capa P y S completa, y por tanto sería un K+. Y finalmente el elemento químico D, que por configuración electrónica sabemos que es el criptón, es un gas noble, y por tanto si es un gas noble ya tiene la configuración de capa completa, es decir, no formará iones, porque no tiene tendencia a ganar y perder electrones, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto habíamos respondido al apartado A. Apartado B nos dice que identificamos el grupo al que pertenece cada uno de ellos. Pues bueno, si vemos las configuraciones electrónicas y cómo acaba cada uno de los elementos químicos, podemos saber que el elemento químico A es el magnesio y por tanto pertenece al grupo de los alcalinotérreos y el periodo es el 3. En cuanto al elemento químico B, como hemos dicho, es el azufre y por tanto se encuentra en el grupo de los anfígenos u oxogenoideos y en el periodo 3. Y respecto al elemento químico C, que se trata del potasio, el potasio se encuentra en el grupo de los alcalinos, el primer grupo de la tabla periódica, y el periodo es el 4, como podemos ver aquí. Y finalmente el elemento químico D, como hemos comentado antes, es un gas noble, se trata del criptón, y pertenece al periodo 4, porque tenemos aquí el 4p6. Por último nos dice que ordenemos los elementos A, B y C por orden creciente de electronegatividad. Antes de contestar, una curiosidad, ¿por qué no nos dice D? Y esto puede ser una pista de que las cosas van bien. No nos dice D porque al ser un gas noble, los gases nobles no reaccionan, por tanto, si no reaccionan no comparten electrones. Si no comparten electrones, la definición de electronegatividad no se puede aplicar a ellos, no tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces, primero, pues para responder a la cuestión, a la pregunta que nos dicen, pues lo primero que tenemos que hacer es definir la electronegatividad. Y la electronegatividad es un índice que mide la tendencia que tiene un átomo de un elemento químico a atraer hacia sí los electrones que comparten con otro elemento químico que está unido mediante un enlace. Por tanto, la electronegatividad aumenta en la tabla periódica al desplazarnos hacia la derecha en un periodo y al subir en un grupo. Tenemos que decir por qué. ¿Por qué será? Pues porque al ir hacia arriba en un grupo, el electrón está más cerca del núcleo, por tanto la carga nuclear efectiva que siente es mayor y tenderá a acercarse más a ese núcleo, a estar más atraído por él. Y al desplazarse en un grupo a la derecha, lo mismo, al aumentar el número atómico, sí que es verdad que nos hace más grande el átomo, pero sí que aumenta la carga nuclear efectiva del
átomo. Por lo tanto, ese electrón también se siente más atraído. Así pues, si ordenamos en orden creciente de electronegatividad de estos elementos químicos, nos sale que el C es más electronegativo que el A y que el B. Es decir, que el azufre es más electronegativo que el magnesio que era y más electronegativo que el potasio. ¿Sí? Bueno, pues con esto habríamos terminado la cuestión número 1 del examen. Vamos al problema. El problema es un problema redox, ¿vale? Bastante sencillito, pero vamos a hacerlo. Dice, en presencia del ácido sulfúrico, el sulfato de hierro 3, que es este de aquí, reacciona con peróxido de hidrógeno, de acuerdo con la siguiente reacción, y nos señalan no ajustada, ¿vale? Pues si alguien está medio despistado. Sería esta. El apartado nos dice que escribamos la reacción de oxidación y reducción, así como la ecuación química global ajustada, tanto en su forma iónica como en su forma molecular. Bueno, pues vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer es obtener los estados de oxidación de cada uno de los átomos que intervienen en la reacción. Aquí hierro es 2, azufre es 6, oxígeno menos 2, más 1 menos 2, más 1, 6 menos 2, más 3, más 6, menos 2, más 1, menos 2. Perdón, este oxígeno he dicho menos 2, no, es menos 1. Entonces, ¿qué es lo que cambia de un lado al otro de la reacción? Pues que el agua oxigenada pasa a ser agua líquida y que el hierro 2 pasa a ser hierro 3. Bueno, pues eso es lo que vamos a escribir. Tenemos por aquí que el hierro 2 pasa a hierro 3 más y tenemos que el agua oxigenada pasa a ser agua normal. O el peróxido de hidrógeno pasa a ser agua líquida. ¿Sí? Bueno, vamos a ajustar. Primer paso para ajustar el número de átomos. Tenemos los mismos de hierro aquí y aquí, por tanto nada. Y aquí para ajustar, este oxígeno me salido un poco ahí fatal, voy a intentar... Vale. Para intentar ajustarlo, pues bueno, necesitaremos aquí un 2 para tener los oxígenos en el mismo número, ¿vale? 2 oxígenos, 2 oxígenos. Al poner estos 2 tenemos aquí 4 hidrógenos, aquí solo 2, añadiremos 2 hidrógenos en forma de protones. Y por último, compensar cargas, pues tenemos que tener el mismo número de cargas a un lado que al otro. Esto siempre crea cierta controversia. Tengo que tener el mismo número de cargas, no que las dos sean 0. ¿De acuerdo? Aquí tengo 2 positivas y aquí en total 2 positivas. Aquí tengo 0 y aquí tengo 0. Bien, por tanto, ahora para ajustar la ecuación multiplicaríamos esta por 2. Y se nos quedaría 2 de hierro 2 más 2 de protones, más el agua oxigenada, nos daría 2 de hierro 3 más 2 de agua. Esa sería la reacción, como nos dice, en forma iónica. Y ahora tenemos que pasar la forma molecular, es decir, tenemos que transformar esta en la que teníamos arriba. Voy a borrar todas las rayas que tenemos aquí para no liarnos. ¿Sí? Y que lo veamos todo más o menos claro. Y ahora ya pasamos a convertirlo. El hierro 2 más viene aquí en forma de sulfato de hierro. Pues bueno, tendremos 2 de sulfato de hierro 2. El agua oxigenada como agua oxigenada, sin ningún coeficiente estequiométrico aparte del 1. Y los protones vendrán en forma de ácido sulfúrico. Como tengo 2 protones, pues H2SO4. ¿Y qué va a producir? 2 de hierro 3 más, vendrá en forma de sulfato de hierro 3 más 2 moléculas de agua. Y esta sería la reacción ajustada en forma molecular. Con esto ya habremos respondido al apartado A. Bien, vamos al apartado B, que generalmente suele ser un problema de estequiometría referido a esta reacción. Nos dice que si mezclamos 250 mililitros de una disolución 0,25 molar de sulfato de hierro 2 con 125 mililitros de una disolución 0,075 molar de peróxido de hidrógeno con exceso de ácido sulfúrico, simplemente para tener claro que el medio es ácido, ¿vale? Calcula la cantidad en gramos de sulfato de hierro 3 que se obtendrán. Al tener datos de los dos reactivos, ¿vale? Pues se trata de un problema de reactivo limitante. Formas de hacer problemas de reactivo limitante hay tantas como profesores se puedan encontrar.
A mí me gusta una que es muy sencillita y además pues no supone tener que pensar demasiado, que eso al alumno, pues por desgracia, pues le ayuda bastante, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Partimos. Por un lado vamos a hacer dos factores de conversión. Por un lado vamos a utilizar este dato para obtener el número de gramos de sulfato de hierro 3 y por otro este dato para obtener el número de gramos de sulfato de hierro 3. Aquel que menos me produzcan serán el que realmente suceda. Vale, entonces el factor de conversión empezaríamos por 250 mililitros de sulfato de hierro, sabiendo que en 1000 mililitros tengo 0,025 moles de sulfato de hierro. Según la reacción, por cada 2 moles de sulfato de hierro 2 tengo 1 mol de sulfato de hierro 3 y calculando la masa molar del sulfato de hierro 3 sabremos ya cuánto nos sale. La masa del sulfato de hierro 3 es 399,6 gramos. Por tanto, el resultado de esta operación es 1,25 gramos de sulfato de hierro 3. Ahora hacemos lo mismo con el otro reactivo que tenemos, es decir, con los 125 mililitros de peróxido de hidrógeno, de agua oxigenada, sabiendo que en 1000 mililitros tengo 0,075 moles. Y yo sé, según la reacción, que por cada mol de peróxido de hidrógeno tengo 1 mol de sulfato de hierro 3, ¿vale? Y con la masa molar del sulfato de hierro 3, pues sacaremos la masa de sulfato de hierro 3 que obtendremos. Bien, como veis, lo voy a cambiar de color para que lo tengamos claro, se forma menos cantidad de sulfato de hierro 3 si consideramos que el reactivo limitante es el sulfato de hierro 2. ¿Vale? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería esto de aquí. Se forman 1,25 gramos de sulfato de hierro 3. Bien, y con esto hemos resuelto el segundo problema. Vamos a la tercera cuestión. Nos dice que en la segunda etapa del proceso de Ostwald, para la síntesis del ácido nítrico, tiene lugar la reacción del monóxido de nitrógeno con oxígeno para formar dióxido de nitrógeno, según el siguiente equilibrio que tenemos aquí. Explique razonadamente el efecto que tendrá cada uno de los cambios, ¿vale? Estos que tenemos aquí. Bueno, es un problema claro de aplicación de la ley de Le Chatelier, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener clara también cuál es la definición o qué es lo que nos cuenta la ley de Le Chatelier. Bueno, ¿qué decimos? Decimos que al adicionar oxígeno, la mezcla gaseosa en equilibrio manteniendo constante el volumen. Es decir, ¿qué pasa? Si yo aumento la cantidad de oxígeno, ¿vale? El equilibrio, según la ley de Le Chatelier, que dice que cuando un equilibrio se ve afectado por una causa exterior perturbadora, este evoluciona de forma que minimice los efectos de esta causa exterior. Es decir, que si se aumenta el equilibrio de oxígeno, si se aumenta la cantidad de oxígeno, el equilibrio va a tender a disminuirlo, desplazándose a derecha o a izquierda. Bien, pues si aumento la cantidad de oxígeno, el equilibrio va a tender a disminuirla. ¿Cómo lo va a hacer? Desplazándose hacia donde menos oxígeno haya, es decir, se desplaza hacia la derecha. Esto está mal. Se desplaza hacia la derecha. ¿Vale? La cantidad de oxígeno tendrá que disminuir, pues se desplaza hacia la derecha, hacia los productos. ¿De acuerdo? Para que disminuya la cantidad de oxígeno. Bien. B. Aumentamos la temperatura del recipiente. Si aumentamos la temperatura del recipiente, el equilibrio va a querer disminuir la temperatura. ¿Vale? Según la ley de Le Chatelier, que hemos explicado ya qué es lo que dice. Si nos fijamos en esta parte de aquí, nos dice que la reacción es exotérmica, es decir, cuando se desplaza hacia la derecha, produce calor. Si produce calor,
podemos considerar que el calor es un reactivo, perdón, un producto, vendría aquí. Por tanto, si aumentamos la temperatura, el equilibrio va a querer disminuirla. ¿Cómo va a disminuirse? Desplazándose hacia la izquierda, hacia los reactivos. ¿De acuerdo? Mirad. Para aumentar la temperatura, el equilibrio según la ley de Chatelier, dice aumenta la temperatura. El equilibrio tenderá a disminuirla. Para saber hacia dónde se va a desplazar, hemos de tener en cuenta que la reacción es exotérmica. Nos lo dice este signo menos. Es decir, cuando el equilibrio se desplace hacia productos, se desprende calor. Según este razonamiento, el equilibrio para disminuir la temperatura debe desplazarse hacia los reactivos para no desprenderse calor y por tanto que aumente la temperatura. ¿Sí? Vamos a C. Disminuye el volumen del recipiente manteniendo constante la temperatura. Si disminuimos el volumen, podemos considerar también como un aumento de presión. ¿Vale? Una disminución de volumen es un aumento de presión porque son magnitudes inversamente proporcionales. Por tanto, si disminuimos el volumen del recipiente, es como si aumentásemos la presión y por tanto el equilibrio ¿qué va a hacer? El equilibrio, según la ley de Chatelier, va a querer disminuir esa presión. ¿Cómo va a conseguir disminuir esa presión? Desplazándose hacia donde menos moles de gas haya. Y esto es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque para contestar nos tenemos que fijar mucho en el estado en el cual están las sustancias. Porque si fuese un equilibrio heterogéneo y hay sólidos por aquí, pues esos moles del sólido no hay que tenerlos en cuenta. ¿De acuerdo? En este caso es todo gas y eso no nos preocupa. Vemos que tenemos aquí en total 3 moles en gas y aquí 2 moles en gas. Con lo cual, si el equilibrio quiere disminuir esa presión, se va a desplazar donde menos moles de gases hayan, es decir, hacia los productos. Se va a desplazar hacia la derecha. Finalmente, el apartado D nos dice que adicionemos un catalizador. Tenemos que tener claro que los catalizadores no modifican el equilibrio, para nada. No hacen que el equilibrio se desplace a derecha o a izquierda. Lo único que hacen es que se alcance el equilibrio antes, porque disminuyen la energía de activación. ¿De acuerdo? Con lo cual, el equilibrio no se ve afectado más allá de que se alcance antes. ¿Vale? Porque, como he dicho, se alcanza antes el estado de equilibrio porque la energía de activación disminuye. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto habremos terminado la cuestión 3. Vamos al problema 4. El problema 4 es un problema de ácido-base, bastante sencillito también. Dice que disponemos en el laboratorio de una disolución de ácido fórmico, nos dan la fórmula, de concentración desconocida. Cuando 10 mililitros de esta disolución se añaden a 90 mililitros de agua, el pH de la disolución resultante, disolución B, fue de 2,85. Calcula la concentración de ácido fórmico. Bueno, vamos allá. Primero tenemos que escribirnos el equilibrio de disociación o el equilibrio de acidez del ácido fórmico. Como ácido que es, pues va a producir el formiato y la constante de acidez de esto será concentración de H3 o más por concentración de HCO menos dividido entre la concentración. Y esta constante, según nos dan los datos, tiene un valor de 1,8 por 10 a la menos 4. Bueno, nos dice que no sabemos la concentración inicial del ácido fórmico, de esto no tenemos nada, y la concentración en el equilibrio del ácido fórmico será C sub 0 menos X, X y X. Como nos dice que el pH es 2,82, si el pH es igual a 2,85, podemos decir que la concentración de H3 o más es igual a menos el logaritmo, el pH se calcula como menos logaritmo de la concentración de protones. Para calcular la concentración de protones tenemos que hacer la inversa del logaritmo. ¿De acuerdo? Entonces la inversa del logaritmo es 10 elevado a menos 2,85. Y esto es 1,41 por 10 a la menos 3 molar. Si os fijáis, la concentración de H3 o más es igual a la concentración de H3. Por tanto, la X. Si ahora ponemos esto de aquí en la forma o en la expresión de la constante, nos sale que X al cuadrado C sub 0 menos X es igual a 1,8 por 10 a la menos 4. Si X es igual a 1,41 por 10 a la menos 3, de ahí
resolviendo la ecuación de segundo grado, nos sale que la concentración inicial es de 9,635 por 10 a la menos 3 molar. Pero esta concentración, ojo, es la concentración de la disolución de 100 mililitros que tenemos aquí, no de la concentración inicial. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sacar los moles que hay aquí. Entonces sabemos que el número de moles será igual al... Si la concentración es número de moles partido volumen, el número de moles será igual a la concentración por volumen. Si yo multiplico esta concentración por su volumen, el número de moles que me sale es de 9,6315 por 10 elevado a menos 4 moles. ¿Y esos moles en qué volumen estarán? Fijaros, el volumen es el mismo, perdón, los moles son los mismos en los 100 mililitros que en los 10. Con lo cual la concentración que nos piden del ácido fórmico inicial es esto, 9,6315 por 10 elevado a menos 4, dividido entre 0,1, que son los 10 mililitros. Y esta concentración me sale 0,096 molar. Y con esto habremos respondido al apartado A. En cuanto al apartado B, me pide el grado de disociación del ácido fórmico, pues bueno, sabemos que alfa es igual a x partidos C sub 0. Como sé cuánto es x y sé cuánto es C sub 0, pues bueno, 1,41 por 10 a la menos 3 dividido entre 9,635 por 10 elevado a menos 3. Y con esto sabremos también cuánto vale alfa. ¿De acuerdo? Como veis, también un problema bastante sencillo. Y por último, vamos a la última cuestión, que suele ser un problema de orgánica o reacciones. En este caso es un problema de formulación sencillito. Nos dice formula o nombra según corresponda cada uno de ellos. Bueno, pues el A, que es el 3,3,4 trimetilhexano, pues tenemos que poner una cadena de 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el carbono 3,3 tengo un metil y en el 4 tengo otro metil. Y ahora completo con hidrógenos. Ya lo tendría. El B me dice que dibuje el 1,4 diclorobenceno. Bueno, pues me dibujaría un benceno. ¿Vale? Y en el carbono 1, que es este, pongo un cloro. Y en el carbono 4, que es este, pongo otro cloro. El C me dice que escribe el ácido 2-metilbutanoico. Bueno, pues tengo que escribirme 4 carbonos. Bueno, voy a completar después para no... Tengo que ponerme 4 carbonos. El primero de ellos es un carbono ácido, ¿vale? Porque acaba en butanoico. Con los 4 carbonos. Y me dice que en el carbono 2, si este es el 1, este es el 2, tengo un metil. Y ahora ya completo con hidrógenos. El D me dice que escriba el hidróxido de bario. Bueno, pues hidróxido de bario, sabiendo que el estado de oxidación del bario es 2, es este. Y el E, el bromato de sodio. El bromato de sodio es este. ¿Sí? Bueno, en cuanto ahora toca escribir nombres, el F, K2O2, es el peróxido de potasio. Fijaros que el estado de oxidación del oxígeno ahí es -1, por tanto es un peróxido. El G, podemos decir que es el fosfato de aluminio. O también el ortofosfato de aluminio. Acordaos que el prefijo orto se podía quitar. El H es el ácido cloroso, porque el estado de oxidación del cloro ahí es 3. En cuanto al I, tenemos que una acetona aquí, que tiene que corresponder el número más pequeño. Si contamos por aquí 1, 2, 3, si contamos por aquí 1, 2, 3, por tanto es empate. ¿Vale? Pero tenemos un metil en este carbono, con lo cual este carbono tiene que estar nombrado antes. Entonces este sería el carbono 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Por tanto, el nombre sería 2-metil, 2-metil, y en el carbono 3 tengo 1, 2, 3, 4 y 5, 3 pentanona. 2-metil, 3 pentanona. Y por último el J, tengo un éter, compuesto éter, sería dietil éter. ¿Sí? Pues nada, con esta última
pregunta, hemos terminado el examen, ¿vale? Resolver el examen, ya veis que tampoco os hagan unas preguntas extremadamente complicadas ni difíciles, solo nos queda que, pues eso, que practiquéis y que hagáis muchos problemas tipo selectividad para poder afrontarlo con garantías. Nada, chicos, mucha suerte, ánimo. Now here it comes, I don't wanna see it tonight. Cause when it runs, I can't really beat it, I just don't need this tonight. I said I'm going, but I'm gonna be back. Yes, I'm gonna be back. I'm gonna let all the dust lie down, then I'm gonna be back. Nothing's over.